A veces, los presagios más poderosos no provienen de un solo evento, sino de una constelación de señales que comienzan a aparecer casualmente por toda Francia. Recientemente se descubrió un manuscrito bíblico de más de 1000 años de antigüedad, lo que ha renovado la atención sobre palabras escritas mucho antes de la existencia del mundo moderno. Mientras tanto, desastres naturales como tormentas de una violencia sin precedentes, inundaciones devastadoras y fenómenos meteorológicos extremos ocurren a un ritmo frenético, como si la naturaleza misma estuviera convulsionando. Y en las profundidades de las gargantas del Verdón, una extraña forma, similar a un ojo viviente, ha emergido, enclavada silenciosamente en la roca, observando el mundo. Estos eventos no ocurren con años de diferencia. Están ocurriendo ahora mismo, en la misma estación. ¿Son estos simples descubrimientos aislados o señales destinadas a despertar a toda una generación? Examinemos cada punto y planteemos la pregunta que muchos comienzan a hacerse: ¿está Jesucristo a punto de regresar? Durante una restauración rutinaria de un archivo en el este de Francia, investigadores hicieron un descubrimiento inesperado. Oculto en una colección privada, posteriormente transferido a los archivos de una prestigiosa universidad, se encontraba un cuaderno bíblico de más de 1000 años de antigüedad. Era un libro grueso y compacto, con páginas densamente apiladas y una cubierta oscura, con las inconfundibles marcas del tiempo y un largo almacenamiento. A diferencia de los libros encuadernados tradicionales, era un cuaderno manuscrito, compuesto por páginas de pergamino cosidas. El texto estaba escrito en siríaco asirio antiguo, una lengua sagrada utilizada por las comunidades cristianas orientales mucho antes de las traducciones modernas de la Biblia. La caligrafía, la composición de la tinta y el material del pergamino apuntaban a un origen medieval. Los investigadores confirmaron la antigüedad del objeto mediante el examen de los materiales y el análisis paleográfico. Los resultados fueron consistentes: se trataba de un objeto auténtico, no una copia ni una imitación posterior. Lo que hace aún más notable este descubrimiento es su estructura. Las 51 páginas restantes del cuaderno están prensadas con una fina lámina de oro, utilizada para resaltar pasajes sagrados. El oro se ha oscurecido con el tiempo, pero permanece visible, lo que indica que el texto fue tratado con especial reverencia. Esta artesanía sugiere que el cuaderno nunca se utilizó para la lectura cotidiana, se conservó como un objeto sagrado, un receptáculo de la palabra divina. Su viaje es aún más desconcertante. No existe una explicación documentada de cómo un cuaderno bíblico en siríaco pudo haber viajado desde el antiguo Cercano Oriente hasta Europa Occidental, ni de cómo pudo haber permanecido oculto durante tanto tiempo. Parece haber circulado discretamente, de forma invisible y sin ser leído. Al estudiar su contenido, los eruditos observaron un fuerte énfasis en pasajes que rara vez se mencionan hoy en día, advertencias contra la distracción espiritual, llamados al arrepentimiento y recordatorios para obedecer a Dios. Nada se había alterado, pero esta decisión editorial parecía deliberada. Para los creyentes, este descubrimiento resuena con la propia Biblia. En Segundo de los Reyes, capítulo 22, el libro de la ley es redescubierto tras haber sido olvidado, lo que conduce a un renacimiento espiritual. Y Amós 8 y 11 advierte de una hambruna, no de pan, sino de escuchar la palabra de Dios. A lo largo de la Biblia, la palabra de Dios reaparece con frecuencia antes de momentos cruciales de la historia. Si este antiguo manuscrito bíblico resurgiera repentinamente, silenciosamente y sin previo aviso, quedaría una pregunta: ¿para qué momento estamos preparados? ¿Estaremos escuchando cuando la palabra de Dios vuelva a hablar? Pero estas señales no se limitaron a un solo descubrimiento. Recientemente, han comenzado a surgir informes de varias regiones de Francia, lo que indica que la naturaleza misma está reaccionando casi simultáneamente. En Bretaña, varios fenómenos meteorológicos de una intensidad sin precedentes han azotado la costa bretona. Tormentas de fuerza hercúlea han azotado la costa, con vientos que superan los récords históricos, levantando olas colosales que se estrellaron contra la costa, obligando a las autoridades marítimas a emitir alertas máximas. Si bien la actividad ciclónica no es nueva en Bretaña, los científicos observan que múltiples sistemas de baja presión extremadamente violentos se han concentrado en un corto periodo, una concentración de actividad muy inusual. Al mismo tiempo, Provenza se enfrenta a un tipo de presión diferente. Poderosas tormentas han azotado la región, causando graves inundaciones, deslizamientos de tierra y daños a la infraestructura, especialmente en zonas ya debilitadas por la sequía y los incendios forestales. El nivel de los ríos está subiendo rápidamente.
Las colinas se están derrumbando y comunidades enteras están en alerta máxima. Mientras tanto, en algunas zonas de Borgoña, en particular en los departamentos de Yonne y Saône-et-Loire, las lluvias torrenciales han provocado el desbordamiento de ríos, inundando tierras de cultivo y amenazando las cadenas de suministro de alimentos. Muchos campos destinados a la siembra han quedado sumergidos, lo que genera preocupación por el impacto a largo plazo en la agricultura. A lo largo de la costa atlántica, departamentos como Vendée y Gironda han sufrido fuertes tormentas e inundaciones costeras, que han dañado viviendas y puertos. Lo que hace que estos eventos sean particularmente preocupantes es su cronología. Estos desastres no ocurren con años de diferencia ni en estaciones sin relación. Se desarrollan en el mismo periodo, se superponen y se vuelven cada vez más intensos. Mientras Bretaña lidia con tormentas marítimas, Provenza y Borgoña luchan contra la escorrentía. El viento, la lluvia y el estrés geológico se intensifican a la vez. Los científicos han analizado cada evento individualmente, examinando datos climáticos y registros geológicos. Aunque las explicaciones varían, muchos expertos han reconocido que la convergencia de eventos dentro del mismo periodo es innegable. No se trataba de la ubicación, sino del momento. En todo el país, los franceses han comenzado a preguntarse lo mismo: ¿por qué ahora? La Biblia describe momentos como este no como meras coincidencias. Romanos 8 y 22 dice que toda la creación gime. Jesús también advirtió en Lucas 9 y 11 que grandes señales aparecerían del cielo y de la tierra con el paso del tiempo. Cuando la naturaleza reacciona en conjunto, fuego, agua, viento y tierra, la Biblia sugiere que podría ser la respuesta de la creación a medida que la historia se acerca a un punto de inflexión crítico. Y si la creación misma reacciona, entonces quizás no sea una coincidencia, sino una advertencia, un llamado a todos a detenerse, reflexionar y escuchar antes de que suceda lo siguiente. A lo largo de la costa de Normandía, la gente comenzó a notar algo inusual y perturbador. Se encontraron grandes cantidades de peces muertos a lo largo de la orilla, mientras que otros se comportaban de maneras rara vez vistas. Algunos nadaban en círculos cerrados, otros flotaban sin rumbo o chocaban entre sí. Los vídeos compartidos por pescadores mostraban escenas que parecían caóticas, como si el mar mismo hubiera perdido brevemente su equilibrio. Lo que más preocupó a los observadores fue la falta de una explicación clara. Las investigaciones no revelaron derrames tóxicos confirmados, ni pérdidas repentinas de oxígeno lo suficientemente graves como para explicar este comportamiento, ni evidencia de daños industriales. En muchos lugares, la perturbación duró poco. Luego, tan repentinamente como había comenzado, las aguas parecieron calmarse, dejando tras de sí confusión e interrogantes sin respuesta. Para quienes trabajan en el mar, el momento fue significativo. Los peces son muy sensibles a los cambios ambientales. Cuando pierden el rumbo, a menudo significa que algo invisible ha cambiado bajo la superficie. Sin embargo, en este caso, no hubo una sola causa que explicara por qué la perturbación se había presentado en un área tan extensa. La Biblia a menudo usa el mar como reflejo de realidades más profundas. En Oseas 4:3, las Escrituras advierten que cuando el orden moral se desmorona, incluso los peces del mar son arrebatados. En la historia de Jonás, el propio mar reaccionó cuando se ignoró el mandato de Dios y solo se calmó tras el arrepentimiento. Estos pasajes apuntan a una sola idea: cuando la humanidad se desvía, la creación refleja ese desorden. El evento pasó rápidamente, pero su importancia persistió. Por un breve instante, el mar, normalmente estable y predecible, perdió su sentido del orden. Y si las aguas muestran signos de confusión, deja una seria pregunta sin respuesta. ¿Hay algo más profundo que requiere un cambio? En la garganta del Verdón, muchos visitantes han descubierto recientemente una anomalía en uno de los acantilados del cañón. Desde ciertos puntos de vista, las formaciones rocosas se asemejan a un ojo humano gigante. La zona más oscura del centro se asemeja a la pupila, mientras que la roca circundante se asemeja al iris. Lo que más inquieta a la gente es cómo este ojo parece seguir el movimiento. A medida que los visitantes se desplazan entre las plataformas de observación, su forma parece cambiar, dando la impresión de que los está observando. Algunos visitantes se detienen y se quedan quietos. Otros, inquietos, siguen su camino rápidamente. Imágenes y vídeos de esta formación geológica se han vuelto virales en Internet.
Los geólogos explican que la forma se creó de forma natural por la erosión y la formación de capas de roca con el tiempo. Si bien esta explicación parece plausible, muchos visitantes afirman que no disminuye la sensación inquietante. La forma era tan clara, tan expresiva, que era imposible ignorarla. La garganta del Verdón es famosa por hacer sentir a la gente pequeña. Su tamaño y profundidad recuerdan a los visitantes el poder de la naturaleza. Pero esta experiencia fue diferente. En lugar de que la gente mirara el paisaje, parecía como si el paisaje les devolviera la mirada. Para los creyentes, esta imagen se conecta inmediatamente con la Biblia. En Proverbios 15:3, la Biblia dice, «Los ojos del Señor están en todo lugar». Zacarías 4:10 habla de los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Estos versículos describen a un Dios que todo lo ve, no para infundir miedo, sino para despertar la conciencia. Los pastores han observado que, a lo largo de la Biblia, los momentos transformadores a menudo comienzan cuando las personas se dan cuenta de que están siendo observadas, no para ser juzgadas de inmediato, sino para ser vistas. Y quizás la pregunta más importante sigue siendo, cuando despierte la conciencia, ¿haremos oídos sordos o finalmente prestaremos atención? Un descubrimiento inusual ha captado la atención de arqueólogos y del público por igual. Recientemente se encontró un antiguo monumento de piedra con una inscripción simple pero conmovedora, «El rey regresa». Las palabras fueron grabadas profundamente en la piedra, claras e intencionadas, como si estuvieran destinadas a resistir el paso del tiempo. Lo que inmediatamente intrigó a los investigadores fue el origen de la talla. El lenguaje y el estilo de la talla no correspondían a ninguna escritura indígena conocida, ni se asemejaban a ninguna marca de la época colonial. Los arqueólogos han confirmado que la piedra muestra una antigüedad considerable. Sin embargo, ningún documento histórico explica quién la grabó, cuándo se colocó allí o por qué se eligió un mensaje tan directo. A diferencia de... Si bien muchas inscripciones antiguas nombran gobernantes, dioses o eventos específicos, esta era sorprendentemente diferente. No mencionaba nombres personales, fechas ni lugares, solo una declaración. No se trataba de un rey, ni de nuestro rey, sino simplemente de el rey. Los expertos han señalado que los monumentos antiguos suelen celebrar un poder ya existente. Esta inscripción hacía lo contrario. Apuntaba hacia el futuro, sugiriendo algo o alguien aún por venir. Fue este mensaje progresista lo que desconcertó a muchos observadores. Para los creyentes, las palabras evocaban pasajes familiares de las Escrituras. En el Salmo 24, se plantea la pregunta, ¿quién es este Rey de Gloria? La respuesta habla de un gobernante cuya autoridad no proviene de las naciones, sino de Dios mismo. En Apocalipsis 19, la Biblia describe un momento en el que Cristo regresa, ya no con humildad, sino como un rey victorioso. Los pastores que siguieron el descubrimiento enfatizaron que la Biblia a menudo habla mediante señales y símbolos, no siempre mediante explicaciones. Un mensaje no necesita ser detallado para ser claro. La piedra no discute. No advierte de destrucción. Simplemente anuncia un regreso. Y eso es lo que la hace poderosa. Si la inscripción no menciona a ningún gobernante terrenal, solo al rey, entonces la pregunta se vuelve inevitable, ¿a quién apunta este mensaje y por qué aparece ahora? Pues a lo largo de las Escrituras, siempre que se anuncia el regreso del rey, la historia siempre está cerca de un punto de inflexión. En varios lugares, los observadores reportaron haber visto halos de luz perfectamente circulares aparecer en el cielo. Estos anillos eran brillantes, bien definidos y diferentes a las nubes ordinarias o a los efectos atmosféricos. Se formaron silenciosamente, mantuvieron su forma por unos instantes y luego desaparecieron con el mismo silencio. Lo que hacía inusuales a estos halos era su estabilidad. No se estiraban, rompían ni se arrastraban con el viento. Las nubes cercanas se movían con normalidad, pero los anillos permanecían fijos, como anclados en su lugar. No había sonido, ni destello, ni fuente visible que pudiera explicar cómo se formaron. Vídeos y fotos se difundieron rápidamente en línea. Algunos espectadores especularon que se trataba de ilusiones ópticas o efectos meteorológicos inusuales, pero los meteorólogos observaron que los halos atmosféricos típicos dependen de los cristales de hielo y de los ángulos de la luz solar, y suelen aparecer tenues o distorsionados. Sin embargo,
Estos anillos eran brillantes, simétricos y sostenidos, lo que dejó a los expertos sin una explicación clara. Muchos de los que presenciaron el fenómeno describieron una inquietante sensación de quietud. La gente dejó de hablar. Algunos se quedaron observando en silencio. Otros dijeron que era como si el momento tuviera peso, calma pero a la vez solemne. Para los creyentes, la imagen resonó de inmediato con las Escrituras. En Ezequiel 1, el profeta describe la gloria de Dios apareciendo de forma circular, radiante y ordenada. En Apocalipsis 4, Juan ve un arco iris que rodea el trono de Dios, simbolizando la autoridad, el pacto y la presencia divina. En la Biblia, los círculos suelen representar plenitud, confirmación y orden celestial. Los pastores que siguieron el informe sugirieron que tales imágenes nunca son aleatorias en las Escrituras. Cuando algo parece íntegro, equilibrado y completo, a menudo indica confirmación en lugar de advertencia, una señal de que algo ha sido visto y marcado. Los halos no eran aterradores. No eran destructivos. Simplemente aparecían y desaparecían. Y quizás lo más impactante sea su naturaleza serena. Si los cielos forman círculos perfectos sin sonido ni explicación, surge una pregunta reflexiva: ¿qué se está observando? ¿Y qué se está confirmando sobre nosotros ahora mismo? Pues en la Biblia, cuando los cielos forman una señal sin palabras, suele significar que se ha dejado constancia de un hecho y se ha reconocido un momento. Francia atravesó un momento inusual e inquietante cuando el Parlamento no logró aprobar un presupuesto, lo que provocó un estancamiento gubernamental. Las oficinas gubernamentales cerraron, los servicios se ralentizaron y cientos de miles de funcionarios se encontraron repentinamente sin sueldo. Para muchas familias, la incertidumbre fue inmediata y personal, las facturas seguían llegando, pero los ingresos no. Con el paso de los días, los efectos se extendieron. Las agencias de seguridad, los sistemas de transporte y los servicios de emergencia continuaron operando, pero bajo una presión creciente. Los trabajadores se presentaron sin saber cuándo cobrarían. Los ministerios esenciales operaron a capacidad reducida, dependiendo de medidas temporales en lugar de estabilidad. Los sistemas destinados a mantener la nación en funcionamiento parecían estar al borde del colapso. En todo el país, la gente se esforzaba por describir cómo les hacía sentir ese momento. Algunos decían que la nación parecía congelada. Otros la describían como un limbo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Nada se había derrumbado por completo, pero tampoco nada avanzaba con confianza. Era un estado de suspensión, vivo, pero debilitado. Para los creyentes, la situación recordaba las conocidas advertencias bíblicas. En Isaías 19, la Escritura habla de una nación cuyos líderes caen en la confusión, donde los planes fallan y el consejo se desvanece. La autoridad permanece en el nombre, pero se pierde la dirección. En Mateo 24, Jesús describe a las naciones que entran en tiempos de angustia, no solo por guerras o desastres, sino por tensión interna e incertidumbre. Los pastores señalaron que, a lo largo de la Escritura, momentos como este a menudo revelan una verdad más profunda: los sistemas humanos son frágiles. Los gobiernos, las economías y las instituciones pueden paralizarse, estancarse o colapsar sin previo aviso. Lo que parece permanente puede rápidamente volverse temporal. El estancamiento no trajo fuego ni destrucción. En cambio, trajo algo más silencioso y quizás más revelador: la dependencia. Millones de personas recordaron cuánto depende la vida cotidiana de sistemas que escapan a su control. Esto nos lleva a una pregunta más profunda: cuando los sistemas controlados por el hombre pierden impulso y la fuerza nacional parece estancada, ¿qué poder sostiene realmente a una nación? Porque la Biblia señala constantemente una respuesta: cuando la confianza se traslada de las instituciones a Dios, la claridad comienza a regresar. Y a veces, el estancamiento mismo se convierte en el mensaje, llamando a la gente a reflexionar sobre dónde ha depositado su confianza desde el principio. A lo largo de las Escrituras, Dios nunca revela el final mediante un solo evento. Habla a través de patrones. Los profetas advirtieron que, antes de momentos cruciales de la historia, aparecerían señales en la creación, la sociedad y el corazón humano, no para satisfacer la curiosidad, sino para llamar la atención de la gente. Jesús mismo usó la imagen de los dolores de parto. Durante el parto, el dolor no viene una sola vez y luego termina. Viene en oleadas, cada vez más frecuentes, intensas e inevitables.
De la misma manera, las Escrituras enseñan que las señales aumentan en frecuencia e intensidad a medida que se acerca un punto de inflexión. El objetivo no es el miedo, sino la preparación. La Biblia es clara en que nadie sabe el día ni la hora. Jesús advirtió contra fijar fechas, especular y tener falsas certezas. En cambio, enfatizó algo mucho más importante, la vigilancia. En Mateo 12:42, dijo, por tanto, estén alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. La vigilancia no es ansiedad. Es conciencia espiritual. En Mateo 12:33, Jesús explicó que cuando aparecen muchas señales juntas, las personas deben entender que algo está cerca. No un calendario, sino un tiempo. De manera similar, Lucas 9:28 ofrece una respuesta diferente al miedo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y levanten la cabeza, porque su redención está cerca. Las señales no pretenden aplastar la esperanza, sino despertarla. El último libro de la Biblia termina con una promesa, no con una amenaza. En Apocalipsis 10 y 12, Cristo declara, miren, vengo pronto. Esta declaración no va seguida de instrucciones para calcular, sino de un llamado a permanecer fieles, alertas y listos. A lo largo de las Escrituras, la preparación siempre es personal. No se trata de sobrevivir a los eventos, sino de las relaciones. Jesús preguntó repetidamente no si la gente podía identificar las señales, sino si estaban listos para recibirlo. La convergencia de patrones en la tierra, el mar, el cielo y la sociedad plantea una pregunta más profunda, no si las señales existen. Existen. Las Escrituras lo afirman. La verdadera pregunta es esta: cuando las señales apuntan claramente a Cristo, ¿están nuestros corazones alineados con aquel a quien apuntan? Pues la Biblia enseña que el regreso de Jesús no sorprenderá a quienes observan. Confirmará lo que ya se han preparado. Y quizás ese sea el propósito de cada señal, no anunciar una fecha, sino invitar a una decisión. ¿Estamos simplemente observando las señales o estamos listos para recibir al Rey que proclaman? ¿Quién es Dios Padre según la Biblia? Según la Biblia, Dios se revela como nuestro Padre, un Padre perfecto, amoroso y fiel que contrasta con las limitaciones de la paternidad humana. Los padres terrenales, aunque a menudo sinceros en su amor, pueden fallar, decepcionar o quedarse cortos. Las Escrituras aseguran a los creyentes que Dios Padre nunca falla, nunca abandona y nunca niega su amor a sus hijos. Jesús mismo enseñó a sus discípulos a dirigirse a Dios como nuestro Padre, estableciendo una relación íntima basada en la confianza, el cuidado y la pertenencia. Dios existe eternamente en unidad con el Hijo y el Espíritu Santo, formando una sola deidad. Como Padre, es la fuente de toda vida, el origen de la creación y el poder que sustenta todo lo que existe. La Biblia enseña que Dios es nuestro Padre Celestial y que los creyentes son sus hijos. Esta verdad redefine la identidad, el propósito y el valor. El amor de Dios supera incluso el afecto más profundo que un padre humano puede ofrecer, pues su amor es perfecto, incondicional y eterno. El Creador del universo elige llamar a la humanidad sus hijos, no por méritos, sino por gracia. Las Escrituras subrayan la maravilla de esta realidad, declarando que los creyentes son llamados hijos de Dios por el amor que el Padre les ha otorgado. Esta paternidad divina ofrece seguridad, aceptación y esperanza en un mundo marcado por las relaciones rotas y la incertidumbre. Dios también es descrito como un padre para los huérfanos. En un mundo afectado por el pecado, muchos experimentan abandono, pérdida o heridas emocionales causadas por padres ausentes o dañinos. Las Escrituras reconocen este dolor y presentan a Dios como el protector de los vulnerables y el defensor de quienes carecen de apoyo terrenal. El amor de Dios sana lo que las relaciones humanas dañan, y su presencia reemplaza el miedo con seguridad. Su amor destierra el miedo porque no se basa en el castigo, sino en la restauración. Quienes han sido heridos por padres humanos pueden encontrar refugio en un Padre Celestial cuya misericordia nunca falla y cuya fidelidad permanece inquebrantable. La Biblia revela además que Dios es el Padre de Jesucristo. Esta relación es fundamental para la fe cristiana porque demuestra el amor de Dios en acción. Por amor a la humanidad, Dios envió a su Hijo único al mundo para ofrecer salvación. Jesús constantemente se dirigía a Dios como Padre, incluso usando el término íntimo Abba, que expresa cercanía y confianza. A través de la obediencia, el sacrificio y la resurrección de
Por medio de Cristo, los creyentes tienen acceso al Padre y son adoptados en su familia. La relación padre-hijo dentro de la deidad revela tanto la autoridad divina como la unidad perfecta, mostrando cómo el amor y la sumisión coexisten sin contradicción. Dios es también el creador y sustentador de la vida. Desde el principio, formó a la humanidad intencional y cuidadosamente, creando al hombre y a la mujer a su imagen. Esta imagen no es física, sino espiritual, moral y relacional, reflejando el carácter de Dios. Los seres humanos poseen razón, conciencia, creatividad y la capacidad de amar porque son portadores de la imagen de Dios. A diferencia del resto de la creación, la humanidad fue moldeada por un acto personal en el que Dios insufló vida en Adán. Esto demuestra que la vida humana tiene un valor y un propósito sagrados que van más allá de la existencia biológica. Aunque la humanidad ha abusado de la libertad que Dios le ha dado, eligiendo caminos que la alejan de él, las personas siguen siendo seres responsables en lugar de criaturas programadas. La imagen de Dios permite a los humanos conocerlo, elegir la obediencia y participar en una relación con su Creador. Las Escrituras enseñan que todo existe porque Dios lo dijo. Todas las cosas, visibles e invisibles, le deben su existencia. La creación refleja su poder, sabiduría y autoridad, y la vida humana refleja su deseo relacional. La Biblia también revela el carácter de Dios Padre a través de atributos constantes. Dios es amor, justicia, misericordia y gracia. Es todopoderoso, paciente y bueno. Es santo e inmutable, existiendo eternamente más allá del tiempo. Dios es omnisciente, plenamente consciente de cada pensamiento, acción e intención. Es omnipresente, sin límites de espacio ni distancia. Estos atributos no son ideas abstractas, sino realidades activas demostradas a lo largo de las Escrituras y la historia. El carácter de Dios asegura a los creyentes que sus acciones siempre son coherentes con su naturaleza y promesas. Temer a Dios y darle gloria no significa vivir aterrorizado, sino reverenciar su autoridad y reconocer su santidad. El temor del Señor se describe como el principio de la sabiduría porque coloca a Dios en su legítima posición como creador y soberano. Honrar a Dios implica obediencia, humildad y adoración basada en la gratitud. Las Escrituras enseñan que la obediencia a Dios prevalece sobre la autoridad humana cuando ambas entran en conflicto. La reverencia a Dios conduce a la vida, la estabilidad y la comprensión espiritual, produciendo sabiduría que moldea las decisiones diarias y la perspectiva eterna. Dios Padre desea una relación personal con sus hijos. No solo quiere que las personas sepan cosas sobre Él, sino que lo conozcan profundamente. Esta relación crece mediante la comunicación, la confianza y las experiencias compartidas. Como cualquier relación significativa, Dios invita a sus hijos a contarles sus miedos, preocupaciones, necesidades y esperanzas. Las Escrituras aseguran a los creyentes que Dios escucha, comprende y responde con compasión. Promete consuelo en el temor, paz en la ansiedad, sanidad en la enfermedad, perdón en el fracaso, sabiduría en la confusión y compañía en la soledad. Dios demuestra su cuidado al conocer cada detalle de la vida de sus hijos. Conoce sus pensamientos antes de que hablen, sus necesidades antes de que pidan y sus vidas antes de que nazcan. Gracias a este cuidado, se anima a los creyentes a no vivir con ansiedad. Jesús enseñó que si Dios provee para las aves del cielo, sin duda cuidará de sus hijos. Confiar en Dios libera a los creyentes del temor y les permite descansar en su providencia. Dios también disciplina a sus hijos como expresión de amor. La disciplina no es un castigo motivado por la ira, sino una corrección diseñada para producir crecimiento y rectitud. Como un padre amoroso, Dios guía, enseña y refina a sus hijos a través de los desafíos y las pruebas. Si bien la disciplina puede parecer dolorosa, produce madurez espiritual y fortaleza. Dios a menudo usa las dificultades para profundizar la fe, cultivar la perseverancia y moldear el carácter. Durante la disciplina, Él permanece presente, ofreciendo fortaleza y un camino a seguir. Finalmente, Dios protege a sus hijos en un mundo caído, lleno de bien y mal. Aunque a los creyentes no se les promete una vida sin sufrimiento, se les asegura la presencia y fidelidad de Dios. Dios es un refugio y una fortaleza en tiempos de angustia. Nunca abandona a sus hijos y permanece con ellos en cada prueba. Conocer a Dios como Padre ofrece confianza, esperanza y la seguridad del cuidado eterno. Comprender a Dios Padre permite a los creyentes experimentar su amor,
confiar en su guía y vivir seguros bajo su cuidado eterno. Gracias por ver el vídeo. No olviden suscribirse y estar atentos a nuestro próximo vídeo. Dejen un comentario y díganos qué les pareció. La tormenta invernal ya ha comenzado en Gironda y Vendée, Y. ¿Qué es esto? ¿Qué es? En los últimos días, Francia ha presenciado una serie de fenómenos extraños y sin precedentes que han dejado a los ciudadanos perplejos y buscando respuestas. Desde fuertes nevadas que cubren departamentos como Gironda y Normandía hasta misteriosos sonidos en el cielo, muchos se preguntan si estos eventos presagian algo mayor. ¿Podrían ser señales del juicio divino? ¿Anuncian la segunda venida de Jesucristo? Acompáñenos a profundizar en estos extraordinarios eventos para descubrir su posible significado bíblico. La visión de nieve en departamentos como Gironda y Normandía, conocidos por sus inviernos suaves y climas templados, ha dejado atónitos a meteorólogos y residentes por igual. Estas regiones no están preparadas para tales condiciones, lo que ha provocado cortes de electricidad, interrupciones en el transporte y una confusión generalizada. Recientemente, han surgido en toda Francia informes de extraños sonidos, similares a trompetas, en el cielo. Vídeos y relatos de testigos oculares describen ruidos fuertes y resonantes que parecen surgir de la nada, llenando el aire con un tono inquietante y sobrenatural. Estos sonidos, a menudo comparados con trompetas, han suscitado mucha especulación. Un momento. Dale me gusta. Déjame un comentario abajo y comparte este vídeo con tus amigos. Ahora, continúa. En la Biblia, las trompetas suelen asociarse con anuncios o juicios divinos. Apocalipsis 8, 6-7 describe un momento de profunda importancia, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primero tocó la trompeta. Y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron arrojados sobre la tierra. La tercera parte de la tierra se quemó, la tercera parte de los árboles se quemó y toda la hierba verde se quemó. Las trompetas del Apocalipsis sirven como advertencia y heraldo del juicio de Dios. Cada toque desencadena un acontecimiento significativo que conduce al cumplimiento definitivo de su plan. ¿Podrían los sonidos que la gente escucha hoy ser un presagio de los acontecimientos descritos en las Escrituras? ¿Son una advertencia divina que insta a la humanidad a prepararse para lo que está por venir? A lo largo de la Biblia, las trompetas se usaron como un llamado a la acción, ya sea para reunir al pueblo, prepararse para la guerra o arrepentirse ante el Señor. Joel 2:1 dice: Toquen la trompeta en Sión. Toquen la alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque el día del Señor viene, está cerca. Los extraños sonidos que se reportan alrededor del mundo podrían tener un propósito similar, instando a las personas a volver sus corazones a Dios y prepararse para la venida de su reino. Estos sonidos nos recuerdan que el momento de buscar su rostro es ahora. En Mateo 12:31, Jesús dice: enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El sonido de las trompetas está estrechamente vinculado a la segunda venida de Cristo, un evento que los creyentes esperan con anticipación y reverencia. Los misteriosos ruidos que se escuchan podrían servir como señal de que el momento se acerca. Si bien es crucial abordar estos eventos con discernimiento, no podemos ignorar su significado espiritual. 1 Tesalonicenses 4, 16-17 nos dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El llamado de la trompeta de Dios es un momento de increíble importancia para los creyentes. Marca la reunión de los fieles y la culminación del plan redentor de Dios. Los misteriosos sonidos podrían ser un atisbo de lo que está por venir, un recordatorio de que su regreso está más cerca de lo que pensamos. Si estos misteriosos sonidos, parecidos a trompetas, son en realidad una advertencia divina, sirven como un llamado al arrepentimiento y a la preparación. Apocalipsis 10:12 nos recuerda las palabras de Jesús: miren, vengo pronto. Mi recompensa está conmigo, y daré a cada uno según sus obras. Los extraños sonidos del cielo, ya sean naturales o sobrenaturales, nos impulsan a examinar nuestros corazones y alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios.
Nos recuerdan la urgencia de compartir el Evangelio y vivir nuestra fe en un mundo que busca respuestas. Antes de continuar, por favor, haz una donación a Super Chat para que podamos compartir este vídeo con todos los pueblos del mundo. Gracias. En la Biblia, la nieve tiene un profundo significado simbólico, ya que a menudo representa tanto la pureza del perdón de Dios como la solemnidad de su juicio. La dualidad de la nieve en el contexto bíblico sirve como un poderoso recordatorio de la naturaleza de Dios, misericordioso pero justo, amoroso pero santo. En Isaías 1:18, Dios invita a su pueblo a la reconciliación, diciendo, «Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Este versículo usa la nieve como metáfora del poder transformador de la gracia y el perdón de Dios. Ilustra cómo incluso las manchas más profundas del pecado pueden ser lavadas, dejando un alma tan pura y blanca como la nieve recién caída. Esta imagen resuena con la promesa de redención por medio de Cristo, cuyo sacrificio ofrece la purificación definitiva para la humanidad. Por otro lado, la nieve también puede simbolizar el poder, la autoridad y el juicio de Dios. En Job 37, 6-7, el texto declara, dice a la nieve, cae sobre la tierra, y a la lluvia, incluso a los aguaceros más fuertes. Pone un sello en la mano de toda la humanidad, para que todos se reconozcan como sus criaturas. Aquí, la nieve se representa como un instrumento de la voluntad soberana de Dios, una manifestación visible de su control sobre la creación. Recuerda a la humanidad sus limitaciones y su dependencia del Creador. El acto de nevar no es aleatorio, sino ordenado por Dios para revelar su majestad y su mandato. De manera similar, el Salmo 147, 16-17 subraya el poder incomparable de Dios sobre la naturaleza, Él da la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Arroja su granizo como pedazos, ¿quién puede mantenerse delante de su frío? Esta representación de la nieve y el hielo como expresiones del poder de Dios sirve como un humilde recordatorio de su autoridad máxima sobre toda la tierra. Las recientes nevadas sin precedentes en regiones como Gironda y Normandía, una sorprendente desviación de su clima típico, han provocado la reflexión entre los creyentes. ¿Podrían estos raros fenómenos meteorológicos tener un significado espiritual más profundo? Estos eventos pueden servir como un doble mensaje de Dios, un llamado al arrepentimiento y una demostración de su autoridad suprema. La naturaleza purificadora de la nieve nos señala la necesidad de renovación espiritual. Así como la nieve cubre la tierra, cubriendo las imperfecciones con una blancura prístina, la gracia de Dios cubre y limpia nuestros pecados. Esta metáfora invita a la introspección, instando a las personas a buscar el perdón y a abrazar el poder transformador de Cristo. Al mismo tiempo, las nevadas inusuales sirven como un vívido recordatorio del poder de Dios para alterar el orden natural. Llaman la atención sobre la vulnerabilidad de la humanidad y la necesidad de confiar en su soberanía. En un mundo cada vez más marcado por la imprevisibilidad, estos eventos pueden impulsarnos a reenfocar nuestra atención en las verdades y promesas eternas de Dios. En cualquier caso, no olviden darle al me gusta y suscribirse al canal para ver más vídeos fascinantes. Recuerden, siempre tienen derecho a expresar su opinión personal. Bien, volvamos al contenido. Ahora, veamos un nuevo descubrimiento en la nieve de la región de Gironda. Entre los extraños y fascinantes fenómenos naturales que han llamado la atención recientemente, la nieve roja, también conocida como nieve sandía, destaca por su apariencia surrealista. Este inusual fenómeno ocurre cuando un tipo especial de alga que tolera el frío, la Chlamydomonas nivalis, florece en el entorno nevado, dándole a la nieve un tono rojizo o rosado. Esa es la explicación científica. ¿Pero qué hay de la explicación bíblica? Para muchos, evoca vívidas imágenes bíblicas, vinculando el evento con las señales proféticas y las advertencias divinas descritas en la Biblia. Una de las conexiones más intrigantes entre la nieve roja y la Biblia se encuentra en Apocalipsis 16, 4, que describe una de las plagas del juicio final. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Si bien la nieve roja no es literalmente sangre, su apariencia guarda un sorprendente parecido con esta profecía, lo que lleva a muchos a preguntarse si tales eventos son una señal del inminente cumplimiento de las profecías del fin de los tiempos. El color rojo sangre de la nieve se convierte en una metáfora visual, evocando pensamientos de juicio, arrepentimiento y la soberanía de Dios sobre la creación.
El fenómeno también recuerda los dramáticos acontecimientos de Éxodo 7 y 20, cuando Moisés, siguiendo las instrucciones de Dios, golpeó el Nilo con su vara, convirtiendo sus aguas en sangre. Moisés y Aarón hicieron como el Señor les ordenó. Alzó su vara y golpeó las aguas del Nilo a la vista del faraón y sus funcionarios, y todas las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. La transformación de las aguas en sangre fue una demostración del poder de Dios, una advertencia al faraón y a Egipto sobre las consecuencias de desafiar su voluntad. Aunque la nieve roja se explica científicamente por las algas, la similitud visual con estos eventos bíblicos sirve como recordatorio de que Dios a menudo usa la naturaleza como medio para comunicarse con la humanidad. La aparición de la nieve roja plantea la pregunta de si tales eventos, aunque se entienden científicamente, también pueden transmitir un mensaje espiritual. A lo largo de la historia, Dios ha usado fenómenos naturales para dar advertencias sobrenaturales. Las 10 plagas de Egipto, el diluvio en tiempos de Noé e incluso el oscurecimiento del sol durante la crucifixión de Jesús son ejemplos de cómo Dios usa la creación para hablar a su pueblo. En Joel 2, 30-31, el profeta declara: mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Si bien la luna convertida en sangre podría referirse a un eclipse lunar o un evento celestial similar, la imagen de la nieve roja evoca una sensación similar de asombro y aprensión. Nos recuerda que la creación de Dios puede servir como lienzo para sus mensajes, instando a la humanidad a prestar atención y buscar su presencia. La extraña y llamativa apariencia de la nieve roja puede servir como un poderoso recordatorio de la dualidad de la naturaleza de Dios, misericordioso pero justo. Por un lado, refleja el poder purificador de la nieve descrito en Isaías 1 y 18, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Por otro lado, el color rojo simboliza las consecuencias del pecado y la rebelión contra la voluntad de Dios, recordando el tema del juicio que se encuentra en Apocalipsis y Éxodo. Para los creyentes, la aparición de fenómenos como la nieve roja es una invitación a reflexionar sobre su camino espiritual. ¿Estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Estamos preparados para el regreso de Cristo? Estas preguntas se vuelven más apremiantes al presenciar eventos que parecen hacer eco de las advertencias bíblicas. Los franceses están siendo llamados al arrepentimiento a medida que fenómenos extraños continúan ocurriendo en toda Francia: incendios, tormentas de nieve sin precedentes y misteriosos sonidos en el cielo. Muchos comienzan a sentir una sensación de urgencia. Estos eventos son más que simples coincidencias o sucesos naturales. Para los creyentes, son poderosos recordatorios de que el momento del arrepentimiento es ahora. A lo largo de las Escrituras, Dios llama repetidamente a su pueblo a apartarse de sus pecados y regresar a Él. 2 Crónicas 7 y 14 ofrece una directiva clara: si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro, y se aparta de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta promesa es un llamado a la acción para que los franceses busquen a Dios, se alejen de la inmoralidad y pidan su perdón y restauración. Francia, como muchas naciones, se ha desviado de sus fundamentos morales. La creciente división, la decadencia moral y el rechazo de Dios en la vida pública han dejado a la nación vulnerable. Los extraños sucesos que presenciamos, desde el clima catastrófico hasta los sonidos inexplicables en el cielo, sirven como llamadas de atención para recordarnos que el juicio de Dios es real. Romanos 1 y 18 advierte: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Sin embargo, la ira de Dios no es sin misericordia. Estos eventos no son simplemente castigos, sino oportunidades para la reflexión y el arrepentimiento. Son advertencias divinas que nos instan a volver a Él mientras aún hay tiempo. El arrepentimiento no se trata solo de admitir las faltas. Se trata de transformación. El verdadero arrepentimiento significa alejarse del pecado y elegir vivir una vida que honre a Dios. Como declara Hechos 3 y 19, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que sean borrados sus pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de parte del Señor. El arrepentimiento abre la puerta al perdón, la renovación y la restauración de nuestra relación con Dios. Trae sanidad a personas, familias e incluso a naciones enteras. Francia se encuentra en una encrucijada. Las señales que nos rodean, tanto naturales como espirituales, subrayan la urgencia de este momento.
No podemos permitirnos ignorar las advertencias ni asumir que siempre habrá más tiempo. Isaías 55, 6-7 exhorta: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Que los malvados abandonen sus caminos y los injustos sus pensamientos. Que se vuelvan al Señor, y Él tendrá misericordia de ellos, y a nuestro Dios, porque Él perdonará abundantemente. Este no es solo un llamado a las personas, sino que en toda Francia, eventos que antes se consideraban fantasía ahora se desarrollan ante nuestros ojos, cielos surcados de luces cegadoras que centellean como flechas, enormes fisuras que atraviesan la tierra y bandadas de pájaros que se organizan en símbolos que los científicos no pueden explicar. Los franceses de costa a costa registran estos momentos, algunos con miedo, otros con asombro, mientras la nación se pregunta, ¿son simplemente fenómenos naturales o advertencias divinas de que el fin está cerca? Jesús mismo declaró en Mateo 24, habrá señales en el cielo y en la tierra. ¿Podrían estos impactantes eventos ser prueba de que la profecía se está cumpliendo? Quédate hasta el final porque lo que estás a punto de ver puede conmoverte. Dale a me gusta, comenta y suscríbete. Todo comenzó en silencio. Sin tormentas, sin humo, sin advertencias, solo un cielo que cambió ante los ojos de millones. En julio de 2025, testigos en París, Lyon y Toulouse salieron y encontraron el sol transformado. Lo que debería haber sido dorado y familiar ahora era un amenazante orbe carmesí, brillando como un fuego suspendido en el cielo. No se desvanecía con el horizonte ni se movía con las nubes. Hora tras hora, el sol rojo sangre ardía sobre nuestras cabezas. Inmóvil, antinatural, innegable. Las familias salían a las calles, protegiéndose los ojos, grabando con sus teléfonos, susurrando a sus vecinos. Pensé que el mundo se acababa, confesó una madre en el barrio de Marais de París, abrazando a sus hijos mientras la luz roja bañaba los edificios haussmannianos con un resplandor surrealista. En Lyon, los oficinistas abandonaban sus escritorios y se congregaban junto a las ventanas en un silencio atónito. En Toulouse, los conductores se detenían a un lado de las carreteras, mirando hacia arriba, con sus coches alineados en una quietud inquietante, como congelados en el tiempo. Los científicos se apresuraron a responder, pero sus palabras no ofrecían ningún argumento. Algunos sugirieron partículas de polvo a gran altitud en la estratosfera, pero el aire estaba limpio. Otros culparon a las distorsiones de las corrientes en chorro, pero los modelos meteorológicos no mostraron nada inusual. No había humo de incendios forestales ni erupciones volcánicas que dispersaran la luz. Y así, por una vez, los expertos hablaron. Tentativamente, no lo sabemos. El sol rojo no era una ilusión. Era una señal, y la gente lo sabía. Para los creyentes, el momento tenía un significado innegable. Las escrituras lo habían advertido. Joel 2:31 declara, el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Ese versículo ha saltado de los pergaminos antiguos a las calles modernas. El cielo carmesí parecía menos una rareza de la naturaleza que un signo de exclamación divino escrito en los cielos para una nación que había olvidado mirar hacia arriba. El simbolismo era aún más profundo. En hebreo, la palabra para rojo, Adom, está relacionada con Madama, la tierra roja de la que fue creada la humanidad. El sol teñido de rojo parecía declarar no solo una maravilla celestial, sino un recordatorio profético: la humanidad está siendo juzgada, la tierra misma grita bajo nuestros pies. Lo que perturbó a muchos fue el silencio que lo acompañó. Los pájaros callaron. El zumbido habitual de la vida urbana se desvaneció bajo un peso inexplicable. Era como si la creación misma contuviera la respiración. Algunos describieron paz, otros terror, pero todos coincidieron. ¿Se trataba de una coincidencia? ¿O era la forma en que el cielo se dirigía a Francia, un país orgulloso de su fuerza y cegado por sus distracciones? ¿Era la luz carmesí una advertencia de que el tiempo es más corto de lo que creemos? Si disfrutas de estas actualizaciones, dale a me gusta y suscríbete para mantenerte al día. Poco después de que el sol carmesí azotara a Francia, otra apareció una señal. ¿Esta? A veces, al amparo de la noche. En Gironda, Occitania y Normandía, los residentes alzaron la vista para ver cielos surcados de rayos de luz, líneas luminosas que atravesaban el cielo oscuro. No se trataba de meteoritos comunes que caían en arcos de fuego hacia el horizonte.
Estas luces se movían de forma diferente, horizontal, deliberada y silenciosa. Los vídeos de testigos oculares inundaron las redes sociales. En Marsella, una familia filmó estelas luminosas que zigzagueaban como un fuego vivo, perdurando minutos en lugar de segundos. En Aviñón, la multitud en las calles del centro de la ciudad señaló hacia arriba, con voces temblorosas mientras dos rayos paralelos se cruzaban como espadas de luz. Y en Normandía, los bañistas observaron en silencio atónito cómo las estelas radiantes parecían flotar, luego avanzar rápidamente, desapareciendo tan repentinamente como habían llegado. Parecía que ángeles luchaban sobre nosotros, dijo un testigo en la costa normanda. Otro lo describió como un campo de batalla celestial, una guerra en los cielos. Las reacciones fueron diversas. Algunos aplaudieron con asombro, otros lloraron y muchos simplemente miraron al cielo, sin encontrar las palabras. Los científicos se apresuraron a explicarlo. Algunos sugirieron satélites que reflejaban la luz solar, pero el brillo era demasiado intenso y la velocidad demasiado errática. Otros propusieron aviones militares o pruebas de armas clasificadas. Pero no hubo explosiones sónicas, ni rugidos de motores, ni reconocimiento oficial. Algunos incluso culparon a la aurora boreal, aunque los expertos admitieron que las auroras no aparecen como rayas nítidas y rápidas en los cielos del sur. En última instancia, las teorías parecían huecas. Las trayectorias desafiaban la lógica, como si las luces no estuvieran limitadas por la física de nuestra atmósfera. Para los creyentes, la conexión era clara. Jesús advirtió en Lucas 9 y 11, habrá escenas terribles y grandes señales del cielo. Estas misteriosas luces se hicieron eco de esa profecía con una precisión inquietante. No eran simplemente rayos de energía. Parecían un mensaje, un recordatorio de que la guerra espiritual descrita en el Apocalipsis no se limita a los textos antiguos. Está estallando en nuestros cielos. El momento les pareció significativo a muchos. El sol rojo de día, las luces surcando el cielo de noche. Día y noche dando testimonio juntos. La naturaleza misma parecía declarar que los cielos estaban en crisis y que Francia, preparada o no, estaba siendo llamada a la atención. Un padre en Toulouse recordaba la preocupación en el rostro de su hija cuando le preguntó, «Papá, ¿están los ángeles luchando allá arriba?» No tuvo respuesta, solo lágrimas. El momento reveló no solo asombro, sino la sensación de que la humanidad presenciaba algo que escapaba a su control, a toda explicación. Si el sol rojo era una advertencia de juicio, estas luces fugaces se asemejaban al anuncio de una batalla. Los cielos ya no estaban pasivos. Estaban vivos, en movimiento, declarando. Y ya fuera que uno los viera como mensajeros divinos o presagios de guerra, la conclusión era la misma. Mientras los cielos anunciaban sus advertencias, la tierra misma comenzó a revelarse. Desde el valle del Loira hasta Borgoña, e incluso tan al sur como Provenza, llovieron informes de enormes fisuras que atravesaban campos, carreteras y tierras de cultivo. De la noche a la mañana, lo que había comenzado como grietas finas se agudizó en cuestión de horas, convirtiéndose en heridas profundas que devoraron vallas, destrozaron graneros y obligaron a familias a abandonar sus hogares. Testigos presenciales hablaron con voz temblorosa. Un agricultor de la región centro-valle del Loira describió el sonido como si la tierra misma gimiera, gimiendo bajo un peso invisible. En Borgoña, una familia se despertó con el violento crujido del suelo, su camino de entrada se partió en dos, como si lo hubieran arrancado manos invisibles. Más al sur, en Provenza, imágenes de drones capturaron fisuras que se extendían kilómetros a través de tierras de cultivo antaño estables, dejando cicatrices negras en el paisaje. Fue la brusquedad lo que más aterrorizó a la gente. No se trataba de socavones graduales ni derrumbes esperados. Una noche, el suelo parecía normal. A la mañana siguiente, se había fracturado en profundos abismos. Las carreteras se deformaron sin previo aviso. Graneros enteros se derrumbaron al vacío. Y hubo que cerrar carreteras, ya que el asfalto se agrietaba como vidrio quebradizo. Los científicos se han esforzado por encontrar una explicación. Algunos culparon a la erosión del suelo. Otros sugirieron desplazamientos subterráneos o acuíferos ocultos. Sin embargo, nadie pudo explicar por qué estas grietas aparecieron tan repentina y simultáneamente en regiones distantes. Las teorías parecían incompletas,
lo que dejó a muchos preguntándose si algo mucho más siniestro se estaba gestando. Los creyentes recurrieron a las Escrituras. Hebreos 12 y 26 resuena con urgencia: una vez más haré temblar no solo la tierra sino también los cielos. ¿Podrían estas grietas ser algo más que accidentes geológicos? ¿Podrían ser temblores proféticos? ¿Un reflejo físico de las fracturas espirituales que desgarraban a Francia? El simbolismo era innegable. Un país dividido por la política, fracturado por la moral y desmoronándose en la fe se reflejaba ahora en la tierra misma. Lo que sucede arriba en los cielos y bajo nuestros pies parece estar conectado, como si el Creador mismo usara lienzo y arcilla para llamar la atención. Para algunos, estas grietas se han convertido en una verdadera llamada de atención. Las familias se han arrodillado en oración al borde mismo del suelo fracturado, implorando misericordia, suplicando seguridad, confesando pecados que habían enterrado durante mucho tiempo. El temblor bajo sus hogares los ha obligado a preguntarse si la tierra misma es inestable, ¿dónde podemos estar verdaderamente seguros? Quizás esta sea la pregunta para todos nosotros. Los cimientos de Francia, tanto físicos como espirituales, están siendo puestos a prueba, y la tierra, como el cielo, se niega a permanecer en silencio. Pero este no es el final de la historia. Estas grietas son solo una señal entre muchas, una advertencia de que el temblor apenas comienza. Y si la tierra misma gime, ¿qué otras señales podrían seguir? Quédense conmigo, porque en la siguiente parte descubriremos algo aún más extraño. Bandadas de pájaros formando figuras en el cielo que ninguna ciencia puede explicar. ¿Está la creación misma pintando la profecía sobre nuestras cabezas? No se lo pierdan. En las regiones de Gironda, Sologne y Alsacia, cielos enteros se llenaron de decenas de miles de estorninos, moviéndose en perfecta unidad, no a la deriva, sino organizándose en formas tan precisas que dejaban a la multitud sin palabras. En Gironda, los agricultores alzaron la vista para ver la inmensa nube girar y girar hasta formar una imponente cruz que se extendía por el horizonte. En Sologne, la masa oscura se movió una y otra vez antes de asentarse en la inconfundible silueta de una trompeta alzada hacia el cielo. Los vídeos capturaron las escenas con una claridad impresionante, inundando las redes sociales en cuestión de minutos. Las imágenes no eran borrosas ni susceptibles de debate. Las formas eran innegables. Decenas de miles de aves se movían con precisión sincronizada, como guiadas por un director invisible. Los movimientos eran nítidos, deliberados, incluso artísticos, y las imágenes persistieron lo suficiente como para que miles de personas las grabaran. Las reacciones fueron viscerales. Algunos rompieron a llorar, abrumados por el asombro ante la vista. Otros temblaban de miedo, admitiendo que nunca habían visto a la naturaleza comportarse con un orden tan inteligente. Parecía que Dios escribía en el cielo, susurró una mujer en una transmisión en vivo inestable vista por millones. Los científicos ofrecieron sus explicaciones: corrientes de aire, patrones instintivos de murmullo, escape de depredadores. Pero incluso los expertos admitieron que esos patrones específicos y repetidos en múltiples regiones iban más allá del comportamiento ordinario. La probabilidad de que cruces, trompetas y jinetes se formaran por casualidad desafiaba las probabilidades. El escepticismo flaqueó ante la evidencia cruda e inexplicable. Para quienes tenían una base en las Escrituras, el significado fue inmediato. Apocalipsis 7 y 11 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí, un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Podrían estas bandadas de estorninos haber sido más que una coincidencia, un presagio del jinete venidero? Otros señalaron Romanos 8 y 22, porque sabemos que toda la creación gime aúna con dolores de parto hasta el momento presente. Si los cielos se enrojecen, si la tierra se abre, y ahora hasta las aves del cielo se organizan en símbolos proféticos, podría ser que toda la creación esté testificando al unísono, testificando que el fin está cerca, que el juicio se acerca y que el Rey del cielo se prepara para regresar. Las señales ya no eran sutiles. Eran audaces, impresionantes e innegables. No esculpidas por manos humanas, no montadas por la tecnología, sino pintadas por la creación misma en el lienzo del cielo francés. Y el mensaje era claro: algo mayor está por venir. Antes de continuar, recuerden darle a me gusta y suscribirse. Esto ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Entonces llegó el sonido, inquietante,
metálico y sobrenatural. En la oscuridad de la noche, los residentes de París, Lyon y Aviñón reportaron haber escuchado detonaciones que parecían provenir de la nada y de todas partes a la vez. Tonos profundos y resonantes sacudieron las calles, resonando en los edificios, haciendo vibrar las ventanas y estremeciendo los corazones de quienes se atrevían a salir. En París, barrios enteros salieron a las calles mientras el sonido se prolongaba durante casi 10 minutos. No era un trueno. No había tormentas, ni relámpagos, ni condiciones meteorológicas que explicaran el ruido. El aire estaba en calma, pero el cielo rugía. En Lyon, las alarmas de los coches sonaron al unísono mientras los perros aullaban y los pájaros huían en bandadas masivas. Era como si el cielo mismo estuviera vivo, declaró un testigo aterrorizado a un periodista local. Los residentes de Aviñón grabaron horas de vídeo, con sus teléfonos temblando mientras grababan el extraño zumbido que subía y bajaba como un cuerno antiguo. El tono no era caótico. Era deliberado, rítmico, como si transmitiera un mensaje demasiado grandioso para el lenguaje humano. Algunos lloraron, otros se quedaron paralizados en silencio. Los padres abrazaron a sus hijos mientras el sonido invisible les oprimía el alma con un peso insoportable. Las autoridades se apresuraron a sofocar el pánico. No había ejercicios militares, insistieron. No hubo actividad sísmica ni fallas industriales. Sin embargo, las negaciones oficiales solo profundizaron la inquietud. Si el sonido no venía de la tierra, entonces debía venir del cielo. Los creyentes abrieron sus Biblias y temblaron. El libro de Apocalipsis, capítulos 8 al 11, habla de 7 trompetas tocadas por ángeles, cada una desatando olas de juicio sobre la tierra. ¿Podrían los sonidos de las trompetas que se escucharon en Francia ser presagios de este momento? ¿Podría el cielo estar ya advirtiendo que el tiempo se acerca? Aún más sobria fue la conexión con 1 Corintios 3 y 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y ahora, en las ciudades de Francia, las detonaciones, ¿cómo? Las trompetas sacudieron tanto a creyentes como a escépticos. ¿O podría ser que la séptima trompeta, la que anuncia la resurrección, la transformación y el regreso del Rey, estuviera más cerca de lo que nadie se atrevía a creer? El ambiente espiritual se volvió más pesado después. Las iglesias se llenaron a la mañana siguiente con gente que... ¿Acaso Donald Trump acababa de advertir a todos en cámara, y muchos se lo perdieron? El mundo tiembla. Desde las profundidades del derrumbe del lecho marino de Normandía hasta los cielos ardientes del estuario de la Gironda, señales misteriosas se despliegan ante nuestros ojos. Los científicos luchan por encontrar explicaciones. Sumideros se tragan casas, el metano brota de los océanos, figuras angelicales centellean en las nubes e incluso orbes no identificados perforan el cielo nocturno. Al mismo tiempo, los líderes políticos pronuncian palabras que suenan menos a política y más a profecía. ¿Se trata de una coincidencia o de la convergencia precisa predicha en las Escrituras? Jesús advirtió en Lucas 21 que los mares rugirían y las naciones temblarían ante su regreso. ¿Estamos viviendo esas mismas palabras ahora? Síguenos y no olvides dar me gusta, comentar y suscribirte, porque la próxima señal podría estar más cerca de lo que crees. El 80º aniversario de la Asamblea General reunió a líderes mundiales en Nueva York, embajadores, primeros ministros y reyes, para escuchar los temas habituales de economía, cambio climático y disputas fronterizas. En cambio, lo que se escuchó desde el podio sorprendió a la Cámara y resonó mucho más allá de la política. Con una voz de una fuerza inusual, el presidente de Francia repitió una frase que rompió con el lenguaje diplomático para adentrarse en la realidad espiritual: sus países se van al infierno. Al principio, muchos la descartaron como retórica dura. Quizás otro momento sincero de un político apasionado conocido por romper con las convenciones. Pero el entorno lo cambió todo. No se trataba de un mitin de campaña. No se trataba de una entrevista informal. Se trataba del escenario político más escrutado del planeta, donde cada palabra se archiva y se analiza minuciosamente. Ante los ojos de las naciones, el líder de una de las naciones más poderosas del mundo no pronunció una crítica política, sino un veredicto. ¿Por qué es esto importante? Porque a lo largo de la historia, Dios ha elegido voces inesperadas para dar la alarma.
1 Corintios 1:27 nos recuerda, pero lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Balaam fue reprendido por un asno. Los reyes paganos de Babilonia tuvieron sueños que movieron imperios. Los rudos pescadores sacudieron los cimientos de Roma con su testimonio. Una y otra vez, el Señor ha levantado heraldos improbables para anunciar sus propósitos. ¿Será posible que un presidente moderno, imperfecto, apasionado y sensato esté siendo utilizado de la misma manera? Las palabras en sí mismas resuenan con un peso espiritual. Meses antes, en Alsacia, el presidente había advertido que el camino de Francia terminaría en el infierno. Los comentaristas se rieron, llamándolo franqueza política. Sin embargo, para 2025, había invocado la palabra infierno 4 veces en importantes discursos. La repetición transforma la retórica en una advertencia. Ya no es un lapsus accidental. Es un patrón, un mensaje repetido una y otra vez, y el momento no podría ser más impactante. Justo cuando se pronunciaban esas palabras, las Naciones Unidas votaron a favor de dividir la tierra de Israel reconociendo un Estado palestino. Joel 3:2 habla con una claridad escalofriante: reuniré a todas las naciones. Se han repartido mi tierra. La profecía y la política colisionaron en la misma semana. Las naciones se repartieron la herencia de Dios mientras un líder mundial proclamaba el juicio eterno desde el púlpito. Daniel 9:27 también habla de una alianza confirmada entre muchos, vinculada al culto en el templo y a la futura traición. Los acuerdos de Abraham, antes considerados mera diplomacia, ahora se están fortaleciendo y expandiendo, haciendo eco del lenguaje mismo de la profecía. Lo que en los periódicos parece política podría, de hecho, ser el inicio de un escenario mucho más amplio, escrito hace mucho tiempo. Este momento no se trata solo de la política francesa. Se trata de un mundo que tiembla bajo el peso de la profecía. Las palabras vehementes de un presidente, un Israel dividido, una alianza fortalecida. Estos no son titulares aislados. Son señales de alarma que retumban a lo largo de la historia. Y si el escenario político se ha convertido en el púlpito, ¿qué podría suceder a continuación? Quédense con nosotros, porque las señales que se despliegan en los mares de Normandía podrían ser aún más impactantes. En la costa de alabastro de Normandía, los residentes observaron con horror cómo casas enteras se deslizaban hacia el mar, sus cimientos tragados por olas que ya no encontraban suelo firme. La erosión costera ha sido un peligro desde hace mucho tiempo en esta región. Pero lo que los científicos descubrieron bajo la superficie fue mucho más alarmante. No se trataba de una erosión común. Era la evidencia del colapso del lecho marino, una catástrofe oculta que se desarrollaba en tiempo real. Buques de investigación que escaneaban el estrecho de Dover detectaron vastas depresiones que se abrían en el lecho marino. Algunos de estos sumideros eran más grandes que manzanas de una ciudad y más profundos que edificios de 30 pisos. Alrededor de los bordes de estos agujeros, columnas de sustancias químicas se elevaban al agua, brillando tenuemente bajo las luces artificiales de los exploradores robóticos. El fondo del océano no solo se erosionaba, sino que se derrumbaba. Aún más inquietantes eran las erupciones de gas. Los instrumentos registraron bolsas de metano que escapaban de las profundidades y hervían violentamente a través de la columna de agua. El metano no solo es inflamable, cuando se libera en grandes cantidades, desestabiliza el propio fondo del océano. Algunos investigadores han advertido que si estos sumideros están interconectados, todo el lecho marino frente a la costa de Normandía podría moverse como un solo sistema masivo. Una sola ruptura podría desencadenar colapsos en cascada, liberando fuerzas explosivas que eclipsarían cualquier cosa observada en la historia moderna. Para muchos, este es solo otro capítulo en la historia del cambio climático y la inestabilidad de las costas. Pero al compararlo con las escrituras, las imágenes del lecho marino de Normandía adquieren un peso profético. Lucas 9:25 advierte: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Y en la tierra, habrá angustia entre las naciones, perplejas ante el rugido del mar y las olas. ¿Qué mejor manera de describir esto que con el mismo fondo oceánico rompiéndose, creando rugidos que sacuden naciones y olas capaces de arrasar ciudades enteras? El mar, antaño considerado fuente de vida y sustento, se convierte aquí en una fuerza de terror y juicio. Su voz no es suave. Gime con el colapso, engullendo la tierra,
consumiendo hogares y presagiando catástrofes aún por venir. Si ya no se puede confiar en el suelo bajo el océano, entonces la estabilidad que imaginamos en la creación misma se pone en tela de juicio. El rugido del mar no es simplemente una frase meteorológica. Es el sonido de un mundo que se desmorona, haciendo eco de las palabras de Cristo. El colapso del fondo oceánico en Normandía es más que geología. Es una señal escrita en la creación, una advertencia de que la hora de la conmoción ya ha comenzado. Durante décadas, la costa normanda ha sido conocida por sus acantilados de tiza, playas de guijarros y olas interminables. Sin embargo, bajo estas aguas, los investigadores han descubierto algo que desafía tanto a la ciencia como a la fe. Exploraciones de sonar avanzadas realizadas cerca de la bahía de Somme revelaron formas demasiado precisas para ser consideradas formaciones naturales. Lo que al principio parecían rocas dispersas se disolvió lentamente en patrones deliberados, líneas, muros e incluso cimientos circulares grabados en el lecho marino. Cuando buzos y exploradores robóticos investigaron más a fondo, la evidencia se volvió innegable. Bloques de piedra apilados, piedra caliza con marcas de herramientas y fragmentos de cerámica fusionados con coral contaban la historia de una civilización olvidada hace mucho tiempo. La datación por carbono de los sedimentos circundantes ha sugerido que estas ruinas tienen más de 10.000 años de antigüedad, anteriores a Stonehenge e incluso a las pirámides de Egipto. Esto no fue casualidad. Fue la huella de un pueblo que prosperó donde ahora reina el océano. Algunos arqueólogos sugieren con cautela que estas ruinas podrían pertenecer a culturas paleoindias sumergidas cuando el nivel del mar subió después de la última edad de hielo. Otros, sin embargo, susurran una palabra a la vez mítica e inquietante: Atlántida. El antiguo relato de Platón sobre una ciudad consumida por el mar en una sola noche ha sido descartado durante mucho tiempo como leyenda. Sin embargo, aquí, frente a la costa francesa, son estructuras que reflejan la misma historia. Pero más allá del mito, la profecía ofrece otro marco de interpretación. Jesús dijo en Mateo 12:37, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. El diluvio de Noé no fue simplemente un desastre natural. Fue un juicio sobre un mundo sumido en la corrupción. Sociedades enteras desaparecieron bajo las aguas crecientes porque la violencia y el pecado habían inundado la tierra. ¿Podrían estas ruinas bajo Normandía ser testigos silenciosos de esa verdad? ¿Podrían ser los restos de una era destruida por el juicio divino, ahora descubierta como recordatorio de lo que está por venir? Los paralelismos son sorprendentes. Así como las civilizaciones antiguas ignoraron las advertencias hasta que llegó repentinamente el diluvio, la sociedad moderna vive como si los mares estuvieran en calma, la tierra inquebrantable y el tiempo infinito. Sin embargo, el océano conserva su testimonio. Ya se ha tragado ciudades. Ha preservado ruinas como para advertirnos. La historia se repite. Lo que una vez estuvo sumergido puede servir de espejo de lo que está destinado a repetirse. Estas ruinas hablan a través de los siglos. No solo son prueba del ingenio humano, sino también de su fragilidad. Nos recuerdan que ningún reino, ninguna cultura, ningún imperio, por avanzado que sea, puede perdurar cuando la corrupción invita al juicio. El océano no solo sepultó su memoria, sino que preservó su advertencia. En nuestra época, mientras el fondo del océano de Normandía tiembla y aparecen extrañas señales en el cielo, el redescubrimiento de ruinas antiguas se siente menos como arqueología y más como una profecía que resurge. Son testimonios en piedra que declaran que las palabras de Jesús siguen siendo ciertas, lo que sucedió en los días de Noé volverá a suceder. Si este mensaje te resuena, tómate un momento para dar un me gusta, comentar y suscribirte para que juntos podamos permanecer atentos a las señales de nuestro tiempo. Incluso mientras los mares rugían bajo Normandía, el cielo parecía unirse al coro de advertencias. Los informes llegaban a raudales desde las comunidades de toda la región, describiendo una imagen demasiado radiante como para ignorarla. Al ponerse el sol tras las nubes carmesí, una figura comenzó a tomar forma en el cielo, alas extendidas, un cuerpo que brillaba tenuemente y un rostro vuelto hacia la tierra. Algunos testigos lo describieron como si el fuego y las nubes se hubieran entrelazado, esculpiendo la inconfundible silueta de un ángel. Para quienes se reunieron en vigilias de oración en toda la región, el momento fue imposible de ignorar. Se habían ofrecido horas de intercesión por un avivamiento en las iglesias de Normandía.
Y entonces, entre los gritos, los cielos mismos parecieron responder. Fotografías y vídeos borrosos inundaron las redes sociales, capturando la figura elevándose contra el fondo del día que se desvanecía. Los escépticos lo llamaron un efecto de la luz, pero muchos de los que estuvieron bajo su resplandor testificaron que el aire mismo parecía cargado de presencia. Las escrituras a menudo hablan de apariciones angelicales en momentos cruciales de la historia. Desde los campos de Belén, donde los pastores escucharon la noticia del nacimiento de Cristo, hasta el huerto de Getsemaní, donde un ángel fortaleció al Señor en su agonía, estos mensajeros aparecen cuando la voz del cielo necesita ser escuchada. Hebreos 1:14 nos recuerda que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir a quienes heredarán la salvación. ¿Podría esta visión en Normandía ser otro recordatorio de que el cielo aún camina entre los hombres, velando, advirtiendo y fortaleciendo a los fieles en tiempos de conmoción? El fenómeno no se limitó a Normandía. En la región de la Gironda, los informes describieron un espectáculo diferente. Un círculo negro se formó en lo alto del cielo, un anillo de sombra recortado contra las nubes. Dentro de este círculo brillaba una cruz de luz radiante, suspendida inmóvil como por manos invisibles. Testigos presenciales describieron un silencio que invadió los barrios mientras la gente salía de sus casas, señalando hacia arriba con asombro. Algunos se arrodillaron en oración. Otros lloraron abiertamente, abrumados por la visión. Para los fieles, el significado fue inmediato. La cruz siempre ha sido el símbolo central de la esperanza y la redención. Verla arder contra el cielo en tiempos de tormenta, agitación política y decadencia espiritual parecía más que una coincidencia. Se sentía como una proclamación. Apocalipsis 14:6 habla de un ángel que volaba en el aire, proclamando el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Podría la cruz brillante en un círculo oscuro ser un presagio de ese momento? ¿Un atisbo del llamado urgente del cielo al arrepentimiento y al retorno? Los escépticos ofrecían explicaciones naturales, formaciones inusuales de nubes, refracciones atmosféricas, incluso reflejos de las luces de la ciudad contra las nubes bajas. Pero incluso los meteorólogos admitieron que la precisión era extraordinaria. Un círculo perfecto, una cruz iluminada en su centro y una sincronización que coincidía con la creciente inquietud del país. El clima puede moldear las nubes, pero rara vez organiza los símbolos con tanta claridad. Desde la forma angelical de Normandía hasta la cruz radiante de la Gironda, los cielos sobre Francia parecen escribir sus propios mensajes. Ya sea que uno lo vea como coincidencia o profecía, las imágenes son imborrables. Persisten en el corazón como un susurro, el cielo está cerca, y las señales ya no se ocultan solo en las escrituras. Están escritas en el mismo aire sobre nosotros. Como si las visiones angelicales no fueran suficientes, los cielos sobre Francia comenzaron a revelar misterios más extraños, esferas de luz, orbes que se movían con inteligencia y objetos que desafiaban toda explicación. Surgieron informes de las vastas extensiones de las Cevenas, las tranquilas llanuras del Macizo Central e incluso las tierras agrícolas de Alsacia. Agricultores, pilotos y familias describieron el mismo fenómeno, bolas de luz radiantes que aparecían sin previo aviso, pulsando rítmicamente, surcando el cielo nocturno y deteniéndose en absoluto silencio. A diferencia de los meteoros que cruzan el horizonte o de las aeronaves con trayectorias predecibles, estos orbes parecían deliberados. Algunos se disponían en triángulos perfectos, manteniendo su forma como si estuvieran coreografiados. Otros giraban juntos antes de dispersarse, para reaparecer segundos después en otra formación. Un agricultor del Macizo Central filmó 3 esferas alineándose sobre sus tierras antes de girar lentamente como ruedas de fuego. En las Cevenas, una familia grabó un único orbe brillante flotando a baja altura sobre el accidentado paisaje, iluminando el suelo con un brillo que rivalizaba con la luz de la luna. Los científicos ofrecieron explicaciones, anomalías de plasma, globos meteorológicos o drones militares sometidos a pruebas clasificadas. Sin embargo, cada teoría se quedó corta. Los globos meteorológicos no se mueven en patrones sincronizados. El plasma no permanece inmóvil durante minutos, y los drones no desaparecen y reaparecen silenciosamente a grandes distancias en segundos. La evidencia, tanto visual como personal, ha llevado a muchos más allá del escepticismo. Para los creyentes, el debate se ha vuelto urgente.
Algunos han visto estas luces como mensajeros angelicales, vislumbres modernas de la hueste celestial descrita en 2 Reyes 6 cuando los ojos del siervo de Eliseo se abrieron para ver caballos y carros de fuego rodeándolos. ¿Podrían ser estos guardianes que se revelan en un mundo cada día más oscuro? Otros, sin embargo, han advertido de una posibilidad mucho más grave. Las Escrituras nos advierten que en los últimos días, surgirán prodigios engañosos para extraviar incluso a los fieles. 2 Tesalonicenses 2:9 advierte de la venida del inicuo con toda clase de falsos milagros, señales y prodigios. Apocalipsis 13 describe falsos milagros utilizados para engañar a las naciones. No toda luz en el cielo es santa. No todo prodigio es un mensaje de esperanza. El mismo Satanás, nos recuerda Pablo, puede disfrazarse de ángel de luz. La división es evidente. Para algunos, estas esferas de luz traen consuelo. Para otros, señalan el auge del engaño diseñado para distraer a la humanidad del verdadero regreso de Cristo. Ya sean celestiales o falsas, exigen discernimiento. Las señales en el cielo no son salvación. Son recordatorios de que la batalla entre la verdad y la falsedad se intensifica. Lo más preocupante no son solo las luces en sí, sino su momento. Aparecen en la misma época que las visiones angelicales, los extraños sonidos de trompetas, los mares embravecidos y las naciones que dividen a Israel. Consideradas individualmente, podrían ignorarse. Juntas, forman un patrón demasiado preciso para ignorarlo. Los cielos están llenos de mensajes, algunos verdaderos, otros falsos. El desafío para nosotros es discernir qué voz seguimos. ¿Nos dejaremos cautivar por luces deslumbrantes? ¿O nos anclaremos en la palabra inmutable que nunca engaña? Si estas revelaciones te conmueven, dale me gusta a este vídeo. Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para que podamos observar las señales juntos. En toda Francia, las mañanas y las noches tranquilas se han visto interrumpidas por sonidos inexplicables. En Alsacia, los residentes salieron a sus jardines mientras las ventanas vibraban con profundas detonaciones metálicas que resonaban desde el cielo. No eran los agudos estallidos de un trueno. Eran tonos largos, monótonos, inquietantes y reverberantes, inconfundiblemente deliberados. Vídeos publicados en línea han capturado la inquietante resonancia, resonando como el llamado de una trompeta invisible. La región de Gironda contó una historia similar. Familias se reunieron afuera a altas horas de la noche, mirando hacia arriba mientras el profundo sonido resonaba por sus vecindarios. Un padre lo describió con palabras temblorosas, no era un trueno. Era el llamado de una trompeta. Se podía sentir en el pecho. En Provenza, distritos enteros reportaron lo que llamaron trompetas orquestales, que sacudieron los cielos, a pesar de que no había nubes de tormenta. Las redes sociales se llenaron de grabaciones, y la misma frase se repetía en los comentarios, nunca había oído nada igual. Los científicos intentaron explicar estos fenómenos. Algunos los llamaron terremotos celestes, causados por cambios en la presión atmosférica. Otros especularon sobre vibraciones transmitidas a largas distancias desde fuentes industriales o movimientos geológicos demasiado sutiles para ser registrados como terremotos. Sin embargo, cada teoría parecía inadecuada. Los sonidos se produjeron en diferentes regiones, en distintos momentos, sin condiciones comunes. No se trataba de un ruido caótico, sino de tonos estructurados, ascendentes, descendentes y persistentes.